invitación. Yo quisiera agradecer especialmente a la doctora Catalina, a Olguita y a todos por el esfuerzo. Sentados en una mesa una noche decidimos hacer esto y de verdad que es como el primer paso y a Berta por supuesto, de un gran proyecto que espero que tenga unos lindos frutos. Este tema de las formas atípicas realmente me sacó canas, pero creo que lo logré. Vamos a hablar algo de la genética, la implicación clínica de las manifestaciones atípicas, de la clasificación de las formas atípicas, de cómo hacer el diagnóstico según las guías y algo de conclusiones. Actualmente hay más o menos 1939 mutaciones, las que conocemos del TAF508, que está entre el 28 y el 42% a nivel de Colombia y a nivel mundial el 66%. La G452, 5% en Colombia, a nivel mundial 2% y las otras mutaciones que corresponden al resto de los porcentajes. Este cuadro que todos lo conocemos, tenemos alteraciones a nivel de la calidad de la proteína. Las mínimas no funcionales corresponden a la clase 1, déficit del síntesis de la proteína, de la clase 2, déficit del transporte, alteración en la calidad con alguna función de la proteína, clase 5 y clase 6, defecto del empalme de la proteína, degradación de la proteína aumentada en la superficie y alteración en la función, clase 3 y clase 4, con regulación defectuosa del canal de cloro y clase 4, alteración de la conductancia del canal. Las que tienen el asterisco son las que son más sintomáticas, las que todos conocemos. Esto para darnos cuenta que la fibrosis quística no es una enfermedad que tiene síntomas únicos, sino que tiene un amplio espectro clínico y que a veces nos podemos confundir. Estos son la alteración de la proteína, dependiendo del porcentaje, nos puede dar diferentes manifestaciones. Si tenemos una alteración con una función de menos del 1%, pues vamos a tener insuficiencia pancreática. Si tenemos una función de menos del 4.5%, enfermedad respiratoria progresiva. Si tenemos un 5% de función, vamos a tener unos electrolitos normales. Lo que quiere decir es que si tenemos un paciente con electrolitos normales, no descartamos fibrosis quística. Menos de un 10% de la función en pacientes con ausencia congénita de los conductos deferentes, del 10 al 50% de función de la proteína, ninguna anomalía conocida, o sea, son pacientes que podemos estar sentados aquí en la sala, y del 50 al 100% sin anomalía, sujetos normales o heterocigotos. ¿Por qué tanta variación clínica? O sea, ¿por qué tanta diferencia entre uno y otro paciente? Esto está dado por la combinación de las mutaciones. Para que un paciente tenga fibrosis quística, debe tener al menos 2 mutaciones en 2 alelos. Estas combinaciones pueden ser de diferentes mutaciones del TAF508 y otra mutación, o mutaciones iguales, lo que hace el espectro clínico. Y dependiendo del tipo de combinación en la mutación, va a tener la manifestación clínica. Tenemos también algunos cuadros clínicos que no son fibrosis quística, pero que están asociados a alteración del gen, como son ausencia congénita bilateral de los vasos deferentes, ausencia congénita unilateral de los vasos deferentes, bronquiectasias generalizadas, bronquiectasias con cloro elevado en el sudor, sin ser fibrosis quística, pacientes con clínica de aspergilosis broncopulmonar alérgica, bronquitis crónica colonizados con pseudomonas sin que tengan fibrosis quística, hipersecreción bronquial crónica en los adultos, pacientes con poliposis nasal y neonatos con tripsina inmunoreactiva elevada en los neonatos. Entonces son pacientes que tienen algunas características de fibrosis quística, pero que no tienen fibrosis quística, pero que tienen alteración en el gen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico actualmente? Uno o más rasgos fenotípicos, ya les voy a indicar cuáles son estos rasgos fenotípicos, historia de un familiar, hermano o primo con fibrosis quística, un tamizaje neonatal positivo,
más una prueba que indique alteración en la proteína transportadora de membrana. Electrolitos en sudor 2 o más positivos, una prueba genética con 2 mutaciones o pacientes con ausencia congénita bilateral de los conductos deferentes o un potencial nasal alterado. Estas son las características fenotípicas compatibles con el diagnóstico de fibrosis quística. Si tenemos algún paciente con alguna de estas características clínicas, decimos no, le pegamos. Si tenemos un paciente con hilio meconiano, tiene fibrosis quística. Si tenemos un paciente con insuficiencia pancreática, tiene. Si tenemos un paciente con pancreatitis recurrente, tiene. Pero el problema es que no todos los pacientes llegan así, que son los que se nos salen de lo común. Entonces acá tenemos un algoritmo, se fundieron los cositos. Okay. Entonces tenemos un paciente con sospecha clínica, le pedimos un test de sudor que tenía 3 posibilidades, menos de 30, de 30 a 60 o mayor de 60. Si está entre 30 a 60 o mayor de 60, tenemos que repetir el test de electrolitos en sudor y tenemos 3 posibilidades, que vuelva a salir menor de 30, entonces es poco probable que tenga fibrosis quística. Si está de 30 a 60, lo mandamos para test genético y si está mayor de 60, tiene una alta probabilidad de que tenga fibrosis quística y lo mandamos para test genético. Al mandarlo para test genético tenemos 3 posibilidades, que no tenga mutaciones, que tenga una mutación o que tenga 2 mutaciones. Si tiene una mutación, algunos algoritmos lo mandan para potencial nasal, que puede ser normal, dudoso o anormal. Si es dudoso o anormal, pedimos la secuenciación del gen o el estudio genético. Si tiene 2 mutaciones, hablamos de una fibrosis quística atípica o no clásica y también lo mandamos para secuenciación genética. Pero aquí viene lo difícil, pacientes que no tienen criterios clínicos clásicos. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar en fibrosis quística? Entonces, en relación a síntomas pulmonares, pacientes con hemoptisis, pacientes que tengan aspergilosis broncopulmonar alérgica, así no tengan otro síntoma, pacientes que tengan síntomas gastrointestinales, dolor abdominal recurrente crónico. Tenemos un paciente que ese fue el síntoma por el cual se manifestó la fibrosis quística y nos lo mandó gastroenterología después de una biopsia de colon por dolor abdominal recurrente crónico. Estreñimiento o flatulencia, pancreatitis idiopática, reflujo gastroesofágico como único síntoma, síndrome de obstrucción intestinal distal o invaginación recurrente. En relación a síntomas hepáticos, cálculos biliares como único síntoma, hipertensión portal, cirrosis biliar focal difusa o sistémicos que solo tenga desnutrición. Un paciente desnutrido sin ningún otro síntoma también hay que sospecharlo. Artropatía, ausencia bilateral de conductos deferentes, osteoporosis, hipocreatismo digital sin causa aparente, diabetes como único síntoma o como síntoma debutante, síndrome ascítico dematoso o alcalosis metabólica crónica. Entonces, cualquiera de estos síntomas tenemos que pensar en fibrosis quística. Otro gran paquete son los síntomas en pacientes adultos que tienen pacientes masculinos con ausencia congénita bilateral de conductos deferentes que se dividen en 3 grupos. Pacientes con fibrosis quística típica que tienen ausencia de conductos deferentes en un 95%. Esos no me preocupan porque esos van a tener otras manifestaciones. Me preocupan estos 2, que son pacientes que son infértiles, pero que no tienen fibrosis quística porque según no tienen otras manifestaciones, que son enfermos con 2 mutaciones leves o una mutación leve y una grave que corresponden al 19%. Enfermos con una mutación conocida de transmembrana y el alelo 5T en trans, 33%. Enfermos con una mutación conocida o solo el alelo 5T, que corresponde al 27%. O sea, pacientes infértiles del sexo masculino con ausencia del conducto deferente bilateral, pero que no tiene manifestación
de fibrosis clínica típica. Y el tercer grupo, finalmente, una tercera parte que no se asocia a fibrosis quística que corresponde al 21%. Entonces, este grupo de Barcelona empezó a describir dos grandes grupos para que nosotros clasifiquemos las fibrosis atípicas. Un grupo 1 que corresponde al 2%, que es el típico caso de fibrosis quística, pero que tiene unos test de electrolitos normales o casi normales. Entonces es el niño que tiene un ilioma conial, pero le mandamos unos electrolitos en sudor y son normales. Y el otro grupo es el niño que es monosintomático o no tiene síntomas clínicos, pero que tiene electrolitos positivos, que tiene solamente un síntoma, por ejemplo, sinusitis, pancreatitis recidivante o azoospermia. Y este grupo plantea que clasifiquemos en dos grandes grupos las fibrosis quísticas atípicas. Un grupo que se llamaría prefibrosis quística, que se divide en dos: prefibrosis quística genética, que es el paciente que es asintomático pero que tiene solo marcadores genéticos, y otro grupo que se llama prefibrosis quística bioquímica o eléctrica, que no tiene la enfermedad, que tiene alteraciones en el potencial nasal o bioquímicos, o sea, unos electrolitos en sudor positivos compatibles con fibrosis quística. El otro grupo se llamaría fibrosis quística subclínica, que son enfermos con estudio genético con dos mutaciones, test de sudor positivo o potencial nasal alterado, con manifestaciones sutiles mínimas de disfunción en algún órgano. Este es el que se nos podría pasar porque no tiene clínica florida, sino mínima. Entonces, esto es lo que usualmente hacemos. Digamos que es el algoritmo normal, el que utilizamos siempre que esperamos llegar a la enfermedad clínica. Y esto es el nuevo esquema que Bush y Wallis plantean como una opción. Tenemos la prefibrosis quística genética, que puede dar lugar a la prefibrosis quística eléctrica o química, que lleva a una fibrosis quística subclínica o atípica, y que al final tenemos un paciente con fibrosis quística. Entonces, para recordar, dependiendo de la función de la proteína, vamos a tener los síntomas clínicos. Si tenemos una función del 10%, no hay síntomas respiratorios y el test de sudor puede ser negativo y no hay insuficiencia pancreática. Si tenemos una función del 5%, se producen alteraciones pulmonares con test de sudor positivo, puede haber ausencia congénita de los vasos deferentes, pero no hay insuficiencia pancreática. Si tenemos una función del 1 al 2%, tenemos una fibrosis quística típica acompañada de insuficiencia pancreática si esa función de la proteína es del menos del 1%. Entonces esto es lo que quiero que lleven a casa. La fibrosis quística no es una enfermedad de todo o nada, es un espectro amplio que no siempre se presenta como dicen los libros, y por eso es que se nos pasan los niños. Del diagnóstico de fibrosis quística. No, si este niño no tiene hilio, no, de pronto no lo tiene. Si este niño tiene bronquiectasis, no lo tiene. Entonces, como vemos, puede tener muchísimas manifestaciones y siempre tenemos que tener la alarma para pensar en fibrosis quística como un alarma en los niños que tienen alguno de los síntomas que les mencioné. Muchas gracias.